Muy buen día, amigas y amigos del IBIC. Bienvenidos una vez más a unas cápsulas científicas con Quique y reciban un gran abrazo desde su instituto, el IBIC. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de cómo las bacterias que están en nuestro intestino delgado influyen inclusive hasta en nuestro comportamiento. Desde la inmunidad hasta el metabolismo y la salud mental, parece que el microbioma intestinal se ha relacionado con todos los aspectos de la salud y las enfermedades humanas. Pero con los cientos de especies bacterianas que pueblan nuestro gastrointestinal, es una tarea ingente determinar qué moléculas producidas por qué bacterias afectan a qué procesos biológicos y cómo lo hacen. Pero antes que eso tenemos que estar claros de algo. Así como en una selva hay jaguares, hay cachicamos, hay perezosos, hay pumas, ¿verdad? Es decir, hay depredadores, hay presa y están las plantas. En el intestino delgado, en toda su cobertura, interna por supuesto, podemos conseguir también, pero desde el punto de vista de las bacterias, podemos ver bacterias depredadoras, bacterias no depredadoras, bacterias que representan la flora, la fauna, ¿me explico? Es decir, hay todo un ecosistema bacteriano allí, lo que llaman el bioma. Pues bien, hay bacterias que son malas, que cuando no se le baja la defensa se disparan, ellas empiezan a crecer y pueden traer problemas estomacales, como la mayoría de las bacterias que hay allí son sanas y tenemos que cuidarlas. ¿Cómo se cuidan? Alimentándonos bien. Los estudios sobre el microbioma deben pasar de las asociaciones a la determinación de la función y la causalidad. Así lo afirmó el autor principal de un estudio publicado en la revista Nature de julio de 2022. Este conocimiento es esencial para saber cómo manipular las bacterias intestinales para tratar o prevenir enfermedades. El equipo de investigadores acaba de lograr la rara hazaña de unir esos puntos para una importante bacteria intestinal. Dicen los autores, la verdadera importancia de este trabajo fue conectar una bacteria, la molécula que produce, la vía por la que opera y el resultado biológico final. Los investigadores se centraron en la bacteria Akkermansia municiphala, una especie que representa un impresionante 3% de la microbioma intestinal. Recibe su nombre del moco intestinal que descompone. Un estudio tras otro había sugerido que esta bacteria desempeña un papel clave en el mantenimiento de los procesos inmunitarios saludables, pareciendo proteger otras enfermedades como la diabetes de tipo 2 y la enfermedad inflamatoria intestinal, y hacer que las células cancerosas respondan mejor a las terapias de puntos de control inmunitario. Sin embargo, hasta el presente trabajo, nadie había podido confirmar la conexión, mostrando cómo. Los investigadores muestran en la publicación que los vínculos comienzan con un lípido, es decir, una molécula de grasa, en la membrana celular de la bacteria. Este descubrimiento fue bastante sorprendente. Los sospechosos habituales de desencadenar una respuesta inmunitaria serían una proteína o un azúcar, así lo afirma uno de los autores de este proyecto. Tras descubrir la estructura molecular del lípido, el equipo descubrió que se comunica con un par de receptores en la superficie de muchas células inmunitarias, es decir, que hay una conexión entre la molécula y las células del sistema inmune. Estos receptores, conocidos como Toll-like receptor 2 y Toll-like receptor 1, detectan las bacterias y ayudan al sistema inmunitario a determinar si son amigas o enemigas. En este caso, las versiones de esas dos moléculas se unieron de una manera que los científicos no habían visto nunca antes, lo cual fue un gran hallazgo. Los investigadores demostraron en cultivos celulares que la activación de esas dos moléculas de la membrana por parte de la grasa, es decir, de aquella molécula que les hablé de la grasa, puede desencadenar la liberación de ciertas citoquinas. ¿Qué es esto? Son proteínas que trabajan en la reacción inmunitaria, sobre todo en la inflamación, mientras que deja tranquila a las otras citoquinas. También confirmaron que esa molécula de grasa, es decir, ese lípido, ayuda a mantener la homeostasis inmunitaria. Descubrieron que dosis bajas de ese lípido actúan como una correa impidiendo al sistema inmunitario que reaccione ante una molécula potencialmente dañina hasta que ésta alcance niveles significativos. En el otro extremo vieron que las dosis altas de ese lípido no estimulan la respuesta inmunitaria, mucho más que las dosis bajas o a niveles medios también, manteniendo un techo saludable en la inflamación. Finalmente, el trabajo introduce nuevas posibilidades para desarrollar fármacos que aprovechen la capacidad de esta bacteria para manipular el sistema inmunitario y combatir la enfermedad.
Los miembros del laboratorio han facilitado ese trabajo al revelar la estructura molecular de dicho lípido, es decir, la molécula de grasa, y descubrir cómo los científicos pueden fabricar este y otros similares fácilmente en un laboratorio. El estudio también proporciona un modelo para determinar cómo actúan otros miembros del microbioma intestinal. ¿Vieron lo importante que es conocer nuestro sistema digestivo y lo importante que es la investigación científica? De cómo podemos determinar que una molécula desempeña una determinada función y termina dando un resultado importantísimo en la respuesta inmunitaria de nuestro organismo. Es por ello que tenemos que cuidar nuestro organismo con buena alimentación. Muchas gracias y hasta pronto.